Hola amigos de la EUDE y seguidores de los relatos olvidados de la historia. En el día de hoy vamos a hablar de una personalidad muy especial, de un militar que fue dos veces presidente de la nación y del cual el presidente Avellaneda vaticinó, siendo coterráneo de él, que cuando era teniente lo había conocido a un tal Roca que dará que hablar a la República con su tucumana zorrería. De ahí que inicia su apodo que más tarde lo acompañaría toda su vida como el Zorro Roca. Roca había nacido el 17 de julio de 1843 y falleció en Buenos Aires el 19 de octubre de 1914. Fue el quinto de 8 hijos, 7 varones y una mujer, del coronel Segundo Roca y Agustina Paz. El coronel Segundo Roca también fue un guerrero de la independencia, que habían nacido en la estancia El Vizcachal en San Miguel de Tucumán. Entre 1849 y 1855 estudia en una escuela franciscana en San Miguel de Tucumán. Cuando fallece su madre, con 12 años, su padre lo envía pupilo al famoso colegio que había en esos momentos en Concepción del Uruguay, junto con dos de sus hermanos, Celedonio y Marcos. No obstante haberse mostrado con demasiado interés para la medicina, en 1858 ingresa a la carrera militar sirviendo como alférez de artillería en la Brigada de Artillería 7 de octubre en el Regimiento Primero de Línea de Entre Ríos. Urquiza lo detecta como un buen oficial y lo beca para hacer un curso de instrucción militar, haciéndolo participar en la guerra entre Buenos Aires y la Confederación, suscitada entre el año 1859 y 1861, participando en las batallas de Cepeda y de Pavón. En 1865 participa en la Guerra de la Triple Alianza como comandante de un regimiento de guardias nacionales que tenía 300 plazas de Salta. En la guerra, en esa famosa guerra de la Triple Alianza, muere su padre y mueren dos de sus hermanos. Tanto y participa en Paso de la Patria, en Estero Bellaco, en Tuyutí, Boquerón, Yataití, Corá y en Curupaití, luego de la encarnizada contienda que fue Curupaití, donde rescata la bandera nacional para que no cayera en manos paraguayas, fue ascendido a mayor. En 1868 regresa al país y fue enviado a repeler las montoneras de Felipe Varela en La Puna. Y en 1871 combate la rebelión federal de Ricardo López Jordán, derrotándolo en la famosa batalla del Ñaembe, que le vale su ascenso a coronel. En 1872 se casa con Clara Funes, con quien tuvo 7 hijos, 2 varones y 5 mujeres. Los 2 varones fueron Julio Argentino, que fue vicepresidente de la Nación, y Alejandro. Y las mujeres fueron Elisa, María Marcela, Clara, Agustina y Elena, que fallecieron todas entre 1961 y 1984. En 1874, siguiendo ese derrotero de tratar de aplacar las rebeliones internas de los caudillos en el interior del país, derrota al general Arredondo en la Segunda Santa Rosa, alcanzando el grado de general. Con 31 años era un general muy moderno. Esta Segunda Santa Rosa lo demuestra con su genio táctico cuando pasa por la retaguardia de su enemigo durante la noche, envolviendo los cascos de los caballos
para evitar ser detectado y al día siguiente prácticamente la batalla estaba vencida a su favor a partir de haberse posicionado debidamente. En 1876, siendo ministro de Guerra Adolfo Alsina, inicia esa campaña para ocupar el oeste bonaerense, donde inicia construyendo la famosa Zanja Alsina de 374 kilómetros entre Córdoba y Bahía Blanca. Roca era uno de los artífices, pues era el responsable de trabajar en la misma y demás. Más allá de estar opuesto a Alsina, pues su idea no era construir una zanja defensiva, sino salir a conquistar el terreno necesario para evitar los avances que hacía la población indígena hacia la zona poblada de lo que era la provincia de Buenos Aires. En 1877, en diciembre para ser más preciso, muere Alsina y el presidente Avellaneda lo nombra ministro de Guerra, que lo reemplace a él. Y en un discurso que produce Roca ante el Congreso el 13 de septiembre de 1878, habla de la necesidad de lo que es una absorción y asimilación del indio, no salir a derrotarlo, sino que incorporarlo a la sociedad debidamente. Pues bien, eso le vale obtener fondos para su famosa campaña al desierto. Dado esta presentación que hace en el Congreso, el 4 de octubre del año 78, 1878, se dicta la ley 947 para distribuir las tierras que eventualmente se obtuvieran y se logra un crédito para realizar tal empresa de 1.600.000 pesos. Y el primer artículo de esa ley era establecer una nueva línea de fronteras. Asimismo, el 11 de octubre del 78 se crea la gobernación de Patagonia en Mercedes de Patagones, lo que hoy sería Viedma, y se lo nombra al coronel Álvaro Barros, siendo el primer gobernador de ese sector nuevo que se estaba creando. Hasta el final del 78, esa campaña que se estaba realizando se logra capturar y convencer a distintos caciques, como fueron Pincén, Catriel y Epumer. En el año 79, en abril para ser más preciso, se lanza la ofensiva final con 6.000 hombres en 5 divisiones, a cargo de Roca, la primera división, Nicolás Levalle, la segunda, Eduardo Racedo, la tercera, Napoleón Uriburu, la cuarta, y Luis Hilario Lagos, la quinta. Se conquistan al término de esta gesta alrededor de 15.000 leguas cuadradas, es decir, 375.000 kilómetros cuadrados, según el informe oficial de una comisión científica. Terminada la campaña, obviamente había que reemplazarlo a Avellaneda como presidente, surge la figura de Roca como tal y en las elecciones presidenciales del 11 de abril del 79 surge electo presidente Roca y con Francisco Madero como vicepresidente. El 12 de octubre del 80 asume la presidencia, siendo uno de los presidentes más jóvenes con 37 años, apoyado por toda la generación del 80, con un lema que lo va a acompañar durante toda su vida, que era el de paz y administración. Paz y administración fue uno de los principales leitmotiv que tuvo Roca a lo largo de sus 2 presidencias. ¿Cuáles fueron los principales hechos de su presidencia? Sanciona el Código Penal y el de Minería de la Nación, organiza desde ya
a Buenos Aires como la capital federal y funda La Plata como capital de la provincia de Buenos Aires. Introduce el frigorífico como forma de lograr que se exporten las carnes que hasta ese momento eran dejadas de lado. Se incrementa la exportación de trigo y maíz, superando a la entonces exportación de lana, que era la única producción del, del país, del sur del país que se hacía. Aumenta la red ferroviaria de 2.500 kilómetros a 6.161 kilómetros. Aprueba el diseño de un nuevo puerto para Buenos Aires, el famoso Puerto Madero que lleva el nombre de su vice, y el Dock Sud. Unifica la moneda creando el peso moneda nacional, impulsa la ley de enseñanza laica, de la ley 1420, que rige hasta nuestros días, que había sido una iniciativa de Sarmiento, y lo logra una vez que se hace un censo educativo de la nación para saber. Al fomentar la inmigración es necesario que todos los inmigrantes que no tenían conocimiento de la lengua y demás se empiecen a unificar y empiecen a querer al suelo que les estaba abriendo un lugar para que estuvieran en su país. Promulga la ley de estatutos de las universidades nacionales, otorgándole autonomía a las mismas, y sanciona la ley de territorios nacionales para darle forma a esta incipiente República Argentina. Se crea los territorios nacionales de Misiones, Formosa y Chaco en el norte, y los de La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego en el sur. Soluciona los problemas que teníamos con Chile, firmando el Tratado de Límites en 1881, dando inicio a lo que sería la solución arbitral de que los límites entre ambos países estarían dados por las más altas cumbres que derivaban aguas. Reinicia también las tratativas por las Islas Malvinas con el Reino Unido para confirmar que las mismas eran de la República Argentina. Y obviamente da un gran impulso a la inmigración europea para poblar todas esas tierras, todos esos lugares que habían sido conquistados, tanto en el sur como en el norte, y que necesitaban de brazos para ser productivo al país. Quien lo sucede a Roca es Miguel Juárez Celman, que era su cuñado. Renuncia luego de la Revolución del Parque, Juárez Celman, que fue el 26 de julio del 80, y se hace cargo una personalidad también muy especial como fue Carlos Pellegrini, el gringo Pellegrini, que fue un gran piloto de tormenta a quien Roca colaboró con él para sacar adelante al país. Se transforma Roca en un aliado político de Carlos Pellegrini, quien empieza a renegociar la deuda pública y reformula el sistema bancario y el Banco de la Nación Argentina. Se pasa del ciclo de la lana decididamente al ciclo del trigo y de la carne, porque era mucho más productivo con el advenimiento en el año 83 de lo que fue la creación del frigorífico para enviar nuestras carnes y nuestros granos hacia el viejo continente. Manejando un poco la política, cuando se iba a presentar como futuro presidente y se le opone a él la candidatura de Roque Sáenz Peña, hace un manejo político y enfrenta a Roque Sáenz Peña con su padre, Luis Sáenz Peña, a lo cual el hijo se baja de la candidatura. Roque Sáenz Peña deja que su padre se haga cargo de la presidencia y es electo Luis Sáenz Peña con José Evaristo Uriburu como vicepresidente. Por cuestiones de la edad y demás, renuncia Luis Sáenz Peña y
José Evaristo Uriburu se hace cargo de terminar el mandato. Antes de ser la nueva presidencia prevista, Roca se postula como tal y es electo prácticamente sin ninguna oposición por todos los electores en el año 98, con Norberto Quirno Costa como vicepresidente. E inicia en esta segunda faceta de su presidencia con una moderada reforma a las concesiones ferroviarias que se habían hecho a los británicos en la primera presidencia. Continúa con el desarrollo de la telegrafía para comunicar a todos los pueblos del interior y une por primera vez en 1905 el Cabo Vírgenes en el sur, en Tierra del Fuego, con la red común de telegrafía, logrando que ésta tenga alrededor de 50.000 kilómetros. Y es la primera vez que se le da un uso militar a esta tecnología que estaba en desarrollo. Trata de unificar la deuda externa, enviándolo a Pellegrini a Europa para que solucione ese tema sin lograrlo debidamente y para finalizar con los problemas de límites, entrevista a Errázuriz para solicitar la puna de Atacama y terminar de dilucidar los problemas de límites. A partir de que una parte de la puna de Atacama, una vez que había sido laudado por el presidente de Estados Unidos, Buchanan, crea el territorio de los Andes. Ese territorio de los Andes actualmente forma parte de las provincias de Salta, de Jujuy y de Catamarca. Reinicia las relaciones diplomáticas con la Santa Sede, firma los Pactos de Mayo, el 29 de mayo de 1902, para evitar que se arribe a un nuevo conflicto con Chile. Y en 1902 también apoya a su ministro de Relaciones Exteriores, Luis María Drago, para crear la doctrina Drago, que implica que no se podían reclamar las deudas de un país en forma de militar, en forma manu militares, por un reclamo que estaba haciendo Alemania y el Reino Unido sobre Venezuela para cobrar el pago de sus deudas. En 1902 crea una controvertida ley, la 4144, llamada la Ley de Residencia de Extranjeros, que permite encarcelar y expulsar a aquellos extranjeros que irrumpieran con delitos en el país. Con lo cual crea una gran dicotomía en lo que hace a lo que es la gran inmigración y a las necesidades que tenían de expulsar a aquellos que producían delitos dentro del territorio argentino. En 1904, Argentina inicia, bajo su presidencia, la primera ocupación del territorio antártica en las Islas Orcadas del Sur. Y en el 20 de septiembre de 1904 también la ley 4349 crea la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones para funcionarios, empleados y agentes civiles. Por eso es que el día 20 de septiembre en nuestro país se determina como el Día del Jubilado. Se inician, obviamente, las gestiones para concretar que el día domingo tenga un descanso dominical, que se logra por medio de la ley 4661 en 1905, proyectada por el primer diputado socialista que hubo en América, que se llamó Alfredo Palacios. Y, por último, podemos hablar de que en lo que hace a la política militar, en 1896 se crea Puerto Belgrano como la necesidad de tener un puerto para la armada, la incipiente armada que se estaba desarrollando
que permitía cubrir todas nuestras costas y defender nuestra soberanía en el mar, más allá de los problemas limítrofes. En el 1 de enero de 1900 se crea la Escuela de Guerra, nombrándolo al general Luis María Campos como su primer director, que funciona hasta el día de hoy en el barrio de Palermo. El 4 de septiembre de 1901 se compran los terrenos de Campo de Mayo para evitar que haya cuarteles en la capital federal que apoyen las distintas revoluciones y que sean un lugar de instrucción, tan conocido por los militares como lo que es Campo de Mayo al día de hoy. También el 11 de diciembre de 1901 se instala, a iniciativa del general Pablo Riccieri, el servicio militar obligatorio. Antes de que se estableciera la solución limítrofe con Chile y en peligro de una eventual guerra, se instala este servicio militar obligatorio que dura hasta nuestros días. Y por último, el 29 de mayo de 1903 se refunda el Regimiento de Granaderos a Caballo, que se lo designa años más tarde como escolta presidencial. Luego de todo esto, se empieza a alejar de la vida pública y la última instancia política es cuando se lo nombra embajador en el Brasil para mantener e incrementar las relaciones como tal. Luego de ello, se instala prácticamente en su estancia de La Paz, cerca de Acochinga, hasta que llega el final de sus días, el 19 de octubre de 1914, en la ciudad de Buenos Aires, donde sus restos descansan en la Recoleta. Como tal, yo creo que una breve síntesis de todo lo que ha hecho y demás, valga la pena recordar que fue ministro de Guerra y Marina del presidente Avellaneda, que fue 2 veces presidente de la Nación, en octubre del 80 y en octubre del 98, que fue también senador por Tucumán en mayo del 95 en la presidencia de Uriburu, que fue con Juárez Selman senador por Buenos Aires y que fue ministro del Interior de Carlos Pellegrini cuando este se hizo cargo. Y para finalizar este breve raconto y sucinto, nada más que recordar lo que de él ha dicho Leopoldo Lugones, que se lo voy a leer textualmente para tener en cuenta. Fue 2 veces presidente de la República, mandó en jefe de sus ejércitos, completó su dominio territorial por las armas, le aseguró el derecho y dándole todavía prosperidad, orden, paz y justicia, mereció con ello el título de constructor de la nación entre los grandes que así venera la patria. No en vano hay que recordarlo a Roca con todas sus luces y sombras, que fue uno de los gestores y promotores de la generación del 80 que marcó un poco el destino de nuestra patria en el interregno entre el finales de 1800 y los inicios de 1900. Cuando muere en 1914, se lo recuerda también por su famosa frase que decía que cuando hay algún problema, siempre es necesario desencillar hasta que aclare. Espero que esta sucinta y rápida recopilación de datos sobre la vida del general Roca nos haga recordarlo, venerarlo en la medida que creamos conveniente para conocer lo que ha sido la gestación de nuestra República Argentina. Les agradezco la presencia y los espero, Dios mediante, en el próximo relato de una personalidad olvidada de la República Argentina.